Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad para la práctica de laboratorio y el trabajo especial de fotogrametría e interpretación. En la parte número 5 me enfocaré en explicar cuatro puntos importantes. En este caso debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, las escalas, las virtudes acerca de los archivos vectoriales, raster, y cómo nosotros podemos añadir una carpeta al navegador de QGIS para poder trabajar de una forma ordenada y asimismo cómo nosotros podemos copiar estilos de un archivo, en este caso vectorial. Para ello voy a explicar primero acerca de las escalas. Recordemos que pues, se nos ha proporcionado una carpeta con diferentes archivos y dentro de ello vamos a encontrar que hay algunos archivos que ya cuentan con una escala definida. En este caso vamos a hablar acerca de la escala de detalle. Cuando nosotros hablamos de escala de detalle, en este caso es la escala con la que se hizo un levantamiento. En este caso puede ser, por ejemplo, eh, el estudio de suelos semidetallados, por ejemplo, de Zacatepeques, el estudio de suelos semidetallados, por ejemplo, de Sololá, entre otros trabajos que se hayan realizado, ¿verdad? Estas como tal, pues tienen una escala definida. Puede ser, por ejemplo, que se haya también hecho un levantamiento, por ejemplo, de centros poblados, centros de salud, estaciones meteorológicas a una escala definida de campo y una escala de trabajo. Entonces, cuando hablamos de escala de detalle, en este caso, cuando nosotros, por ejemplo, proyectamos una nube de puntos, estas, por ejemplo, pueden estar proyectadas a un distanciamiento, es decir, que entre más corto sea el distanciamiento entre estos puntos, vamos a nosotros a tener mayor detalle respecto al lugar donde se está trabajando, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta que la escala de detalle hace referencia a la escala con que se levantó la información en campo. Mientras que cuando hablamos de la escala de edición, estamos hablando de la escala que nosotros vamos a imprimir el documento que nosotros generamos en función de la base de datos que se nos fue proporcionada. Entonces, vamos a tener dos: escala de detalle, que es con la que se levantó la información de campo. En esta podemos encontrar, por ejemplo, mapas de Guatemala que fueron levantados, por ejemplo, en escala 1 a 250.000, uno es a 100.000, uno es a 50.000, uno es a 25.000, mientras que nosotros al imprimir, por ejemplo, podemos imprimir en una escala de edición en función de esos datos que se nos fueron proporcionados. Puede ser a través de un archivo vectorial, como lo vimos acá, ¿verdad? En su momento cuando empezamos también el laboratorio, que se nos proporciona, por ejemplo, a nosotros un archivo vectorial. Podamos, por ejemplo, que se nos proporcionaron archivos en formato GTM, que nosotros, por ejemplo, ya vimos la modalidad de poder cargarlo. En este caso, voy a abrir nuestra carpeta de trabajo, que en este caso nosotros obtuvimos, por ejemplo, líneas, polígonos y puntos. Entonces, para ello, nosotros con esta información tenemos que considerar entonces la escala de detalle y el tiempo en el cual se estableció este levantamiento. Voy a abrir entonces acá la carpeta. La carpeta que se les proporcionó fue esta, guía para el trabajo especial y materiales de trabajo, ¿verdad? Les proporcioné también otra acá como una copia de respaldo como base de datos de campo. Ahorita les voy a explicar por qué. Y en este caso, pongamos por ejemplo que vamos a cargar centros de salud GTM. Voy a cargar esto. Al cargarlo, pues, tengo los centros de salud, en este caso en GTM. Y nosotros podemos observar acá que esta información, pues en todo caso, al darle clic derecho, tenemos que pues la fuente de datos se encuentra en formato y como lo indica la información acá, ¿verdad? En este caso, el nombre en GTM, ¿verdad? Que el sistema de referencia de coordenadas pues, es en GTM y este fue proyectado como un trabajo en escala uno. Por ejemplo, puede ser que se haya hecho en unos a 50.000, unos a 100.000 y para ello tenemos que tomar en cuenta que la información que, por ejemplo, se nos puede proporcionar va a ser o va a estar en función del tipo de trabajo, ¿verdad? Puede ser que, por ejemplo, se establezca, por ejemplo, una línea de red eléctrica y en este caso, por ejemplo, no se necesite tanto detalle, pero, por ejemplo, en el mismo escenario donde, por ejemplo, se establece una red
por ejemplo, una red eléctrica donde, por ejemplo, se necesite mayor detalle, por ejemplo, por derechos de paso, ¿verdad? Ya necesitamos mayor precisión y mayor detalle. O puede ser el ejemplo, por ejemplo, en un canal de riego donde nosotros necesitamos mayor detalle. Entonces, una de las cosas importantes que vamos a ver también acerca de este tipo de archivos que se les compartió, puede ser, por ejemplo, en el tema de las redes viales, por ejemplo. Voy a buscarlo por acá y lo voy a abrir. Por ejemplo, red vial. Voy a abrir aquí el archivo. Por ejemplo, es esta que está acá. Si nosotros observamos, pues se encuentra a un estilo. Nosotros al darle clic derecho, por ejemplo, le damos en propiedades, le damos en simbología, le damos símbolo único y categorizado. Nosotros acá le ponemos en la tabla de atributos que nos encuentra viabilidad, origen. Nosotros vamos a seleccionar tipo y en este caso le damos clasificar y nos muestra las carreteras asfaltadas, no asfaltadas y las veredas. Vamos a, en este caso, desactivar la última, le damos doble clic en la primera y por ejemplo a esta primera le vamos a dar una coloración, por ejemplo, de color cafés. Aceptamos y quizás, por ejemplo, le queremos dar un grosor. Vamos a dar 1.5, le doy a aceptar. Tengo esta primera, las no asfaltadas, por ejemplo, van a ser, por ejemplo, pongamos en caso esta de acá, por ejemplo, le damos aceptar y en las veredas le vamos a dar acá, por ejemplo, las líneas punteadas, aceptar. En este caso, nosotros al darle a aplicar, pues nosotros vamos a ver acá que se cambiaron pues las diferentes categorías de la red vial, ¿verdad? En este caso, también tenemos que tomar en cuenta, puede ser un caso en algún momento que nos pueda servir, ¿verdad? Que nosotros tengamos información de esta misma red y, por ejemplo, por cuestiones de tiempo, acá lo tenemos categorizado, pero en esta segunda que cargué, pues no lo tenemos. Si nosotros quisiéramos guardar este estilo, porque si nosotros vemos, yo al apagar esta, tengo la red vial, la primera en una sola categoría y en esta, si por cuestiones de tiempo quisiéramos nosotros el mismo estilo, solo le damos clic derecho, le damos en este caso en estilos, le damos copiar estilos y le damos que queremos copiar todas las categorías de estilo. Al darle acá, nosotros seleccionamos la nueva red, le damos clic derecho, estilos y en este caso le damos pegar estilo y todas las categorías. Ahora podemos observar lo siguiente y es que ya tenemos dos redes viales como podemos observar acá, vean, al apagar esta y encender esta, tenemos la copia de este estilo. Algo importante también que vamos a ver acá es la forma en cómo nosotros podemos cargar los archivos raster, porque puede ser que los diferentes formatos nos pueda causar algún tipo de confusión de cómo cargarlos. Puede ser que yo lo cargue de esta manera, ¿va? Darle clic acá, buscar el raster, o otra manera de ordenada de poder trabajar es que habilitemos. Al darle clic derecho acá, nosotros podemos habilitar, por ejemplo, el panel, en este caso de navegador. Lo voy a ocultar, que es el que está aquí a la izquierda. Al darle clic derecho y agregar el panel de navegador, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo ubicarme donde dice favoritos. Al darle clic derecho, le doy añadir un directorio y me voy en búsqueda de la carpeta. Por ejemplo, puede ser que yo tenga en la carpeta mi proyecto acá en el escritorio y agrego esta carpeta, ¿verdad? Entonces selecciono la carpeta, le doy seleccionar y automáticamente se agrega. Voy a, por ejemplo, eliminar esta, voy a eliminar esta y voy a eliminar esta. Vamos a asumir que no tenemos ninguna. Le doy clic derecho, añadir un directorio y busco, por ejemplo, la carpeta que ustedes se les compartió, que ya la armaron, ¿verdad? Y que ya la deben de tener en su computadora, que es esta, materiales para el proyecto, le doy seleccionar carpeta. Y cuando yo veo, se activa esta dirección, ¿verdad? De donde se encuentra mi carpeta. Entonces, le doy acá en la flechita abajo y puedo ya encontrar toda esa base de datos. Me dirijo, por ejemplo, al apartado de DEM, GTM, selecciono esto y lo muevo hacia abajo y de esta manera pues yo he cargado el archivo DEM. Si vemos nosotros, por ejemplo, en este, les mencioné acerca de que les agregué la base de datos porque este al parecer creo que se encuentra dañado este archivo, entonces lo podemos eliminar para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y nos ubicamos en la de base de datos y en GTM y seleccionamos acá. Ven, ahí ya se ve diferente.
¿Cómo puedo saber yo si está bien o está mal? Porque, pues, en teoría, este es un archivo raster, un archivo que pues, lo general, lo que vamos a encontrar entre los archivos raster es que vamos a encontrar formatos de diferentes formas, ¿verdad? Formatos, y los más comunes son, por ejemplo, los JPG, los SW, los TIFF, y la característica principal, pues, que se encuentran en píxeles, ¿verdad? Como nosotros sabemos. Entonces, en este caso, nosotros con esta carpeta podemos ver que al ser un archivo de modelo de elevación digital, vamos a encontrar, por ejemplo, los archivos Hillshape, las ortofotos, las hojas cartográficas, los archivos DEM, por ejemplo, en formato TIFF descargados, por ejemplo, de WorkLim, de USGS, de algunas otras plataformas. Entonces nosotros tenemos que ver la categoría y el rango. Por ejemplo, este archivo DEM, que es un modelo de elevación digital GTM, se encuentra en un rango de 1 hasta 3613 metros sobre el nivel del mar. Entonces, de esta forma nosotros verificamos que sí, la información se ha cargado de forma correcta, ¿verdad? Yo le podría dar, por ejemplo, acá en propiedades, ubicarme en simbología, y acá cambia, ¿verdad? Porque yo no lo voy a categorizar, sino le voy a dar, por ejemplo, una coloración. Le puedo dar, por ejemplo, color multibanda. Puedo darle, por ejemplo, en valores de la paleta, gris monobanda. Le puedo dar, por ejemplo, pseudocolor en monobanda. Y así elegir, por ejemplo, una categoría en el cual nosotros, por ejemplo, deseamos agregar, pues, los colores, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, voy a dejar esto en cuanto a los archivos, ¿verdad? Existe una gran diferencia, ¿verdad? Porque nosotros en los primeros agregamos categorías, mientras que en esto hacemos una degradación diferencial entre esos datos que se encuentran en los píxeles, ¿verdad? Entonces, voy a dejar el video hasta acá, y en los próximos videos pues estaré hablando acerca de la delimitación de la cuenca con un archivo shape, y la delimitación de una cuenca con un archivo raster, y también después de eso vamos a hablar acerca de la generación de los polígonos y cómo utilizar las herramientas de autoensamblado que se encuentran acá, ¿verdad? En nuestras herramientas de QGIS. Y finalmente vamos a hacer nuestro mapa de uso de la tierra y capacidad de uso y en sus diferentes metodologías. Muchas gracias.